Somos alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 151 Toluca, subsede Jilotepec. Que actualmente estamos cursando el cuarto semestre en la licenciatura en Pedagogía. A continuación daremos algunos conceptos básicos, así como sus antecedentes de la materia, para la acreditación de estadística inferencial. Población, también llamado universo o colectivo, y es el conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las observaciones, o también el conjunto de todos los elementos que son objeto de estudio estadístico. Vale. Teoría del muestreo. La muestra es un subconjunto de observaciones seleccionadas de una población. La muestra se obtiene con la intención de inferir propiedades de la totalidad de la población, para la cual deben de ser representativas de la misma. Para cumplir esta característica, la inclusión del sujeto es la muestra que debe seguir la técnica del muestreo. Cuando nos interesa estudiar las características de las poblaciones grandes, se utilizan muestras por muchas razones. Una, enumeración de muestras de una población, a la que llamamos censo. Ejemplos de las muestras en muchos campos. En la política, que los candidatos midan la opinión pública y el apoyo de las elecciones, como es los llamados activistas. Dentro de las industrias, las muestras de los productos sirven para controlar la calidad. Dentro de la medicina, es al realizarse las pruebas de azúcar se determina el alto índice que tienen. Muestra aleatoria. Es una muestra sacada de una población de unidades, de manera que todo elemento de la población tenga la misma probabilidad de selección y que las unidades se seleccionen independientemente. También es una muestra elegida independiente de las demás, con la misma probabilidad de que cualquier otra cuyos elementos estén elegidos independientemente unos de otros y con la misma probabilidad. Vale. Parámetro. Se trata de una función definida sobre valores numéricos de una población, como la media aritmética, una proporción y su desviación típica. También es un número que resume la ingente cantidad de datos que pueden derivarse del estudio de una variable estadística. El cálculo de este número está definido mediante una fórmula aritmética obtenida a partir de los datos de la información. Es también un número que resume una cantidad de datos. Los parámetros estadísticos son una consecuencia de la realidad, que resume un propósito, el cual es crear un modelo de esta. Estadística. Es una ciencia que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos, ya sea para ayudar en la toma de decisiones, para explicar condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno, o estudio aplicado de ocurrencia en la forma aleatoria o condicional. Sin embargo, estadística es más que eso. En otras palabras, es el vehículo que permite llevar a cabo el proceso relacionado con la investigación científica. Distribución muestral. En estadística, la distribución muestral es lo que resulta de considerar todas las pruebas posibles que pueden ser tomadas de una población. Su estudio permite calcular la probabilidad que se tiene dada una sola muestra de acercarse al parámetro de la población. Mediante la distribución muestral se puede estimar el error para un tamaño de muestra dado. La fórmula para la distribución muestral dependerá de la distribución de la población, de la estadística y del tamaño de la muestra. Supongamos que se han seleccionado muestras aleatorias de 20 personas en una población grande. Se calcula la media muestral para cada muestra. La colección de todas estas muestras recibe el nombre de distribución muestral de medias. Estimación. Se divide en tres grandes bloques, cada uno de los cuales tiene distintos métodos que se usan en función de las características y los propósitos del estudio. Primero, estimación puntual. Esta a su vez se divide en métodos. Primero, método de los momentos. Segundo, método de la máxima verosimilitud. Y tercero, método de los mínimos cuadrados. Segundo, estimación por intervalos. Y por último, estimación bayesiana. Hipótesis y prueba de hipótesis. Hipótesis es una aseveración de una población elaborada con el propósito de poner a prueba. Para afirmar si la afirmación es razonable, se usan datos. En el análisis estadístico se hace una aceleración, es decir, se plantea una hipótesis. La prueba de hipótesis es un procedimiento basado en la evidencia muestral y la teoría de la probabilidad.
El propósito de la prueba de hipótesis no es cuestionar el valor calculado del estadístico, sino hacer un juicio con respecto a la diferencia entre el estadístico de la muestra y un valor planteado no del parámetro. Procedimiento sistemático para la prueba de hipótesis de una muestra es plantear la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es la afirmación que no se rechaza. La hipótesis alternativa, cualquier hipótesis que difiera de la hipótesis nula. Se lleva un proceso de investigación y al final se comprueba si se acepta o se rechaza la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. Estadística paramétrica. Es una rama de la estadística que comprende los procedimientos estadísticos y de decisión que están basados en la distribución de los datos reales. Estas son determinadas usando un número finito de parámetros. Esta, por ejemplo, es si conocemos que la altura de las personas sigue una distribución normal, pero desconocemos cuál es la media y la desviación de dicha normal. Y la desviación típica de la desviación normal son dos parámetros que queremos estimar. Estadística no paramétrica. Es una rama de la estadística que estudia las pruebas y los modelos estadísticos, cuya distribución subyacente no se ajusta a los llamados criterios paramétricos. Su distribución no puede ser definida a priori, pues son los datos observados los que la determinan. La utilización de estos datos se hace cuando la media no sea como mínimo de intervalo. Los principales son prueba binominal, prueba de Pearson, prueba de Wilcoxon, prueba de Pfizer y prueba Kendall. Con esto damos por concluidos los conceptos básicos de la asignatura estadística diferencial. Esperemos les haya servido para entenderla aún más. Muchas gracias por su atención.